Buenas tardes a todos, gracias por acompañarme con otro video más, tremenda iniciativa que beneficiará a millones de mexicanos. Magdalena Núñez del PT, secretaria de la mesa directiva y representantes de la organización promotora por la suspensión del pago de la deuda, exigieron a las y los diputados de la actual legislación realizar reformas legislativas para suspender el pago de la deuda del FOBAPROA. En conferencia de prensa, los diputados se refirieron que esa deuda es ilegítima, odiosa e impagable, ya que hace 25 años en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, con base en el influyentismo y negociaciones oscuras, una deuda privada de banqueros se convirtió en deuda pública, la cual se ha pagado al doble. Si bien la deuda original rondaba los 552 mil millones de pesos desde ese entonces, la sociedad mexicana ha abonado a la misma más de 1,000 millones de pesos. A continuación con el video. La iniciativa que presentamos y se ingresó en la Cámara de Diputados el 28 de marzo. Como ya se señaló, dicha iniciativa es una reforma a la ley del IPAB, una reforma para eliminar la obligación que tenemos los diputados federales para asignar recursos públicos cada año a el FOBAPROA IPAB. Como ustedes recordarán, el FOBAPROA fue, para decirlo de manera llana, la conversión de deuda privada de los bancos. En ese momento se habían nacionalizado, se habían privatizado y se habían entregado a socios y amigos de quienes nos gobernaban. Obviamente no eran banqueros y les bastó menos de un sexenio para quebrarlos. Una vez que estos fueron quebrantados, pues acudieron nuevamente a quienes les habían otorgado esos bancos para que se rescataran, y fue de esa manera como se promovió y se hizo una realidad que la deuda del quebranto de bancos privados se volviera deuda pública, convirtiéndose en la deuda más oprobiosa para el pueblo de México, en la deuda más ilegítima, porque la ley y la Constitución prohíben que aprobemos deuda pública si no es solo para infraestructura para el desarrollo. Por esa razón es que se presenta esta iniciativa, repito, el 28 de marzo. En este momento se encuentra en la Comisión de Hacienda para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Y estamos haciendo, además, con quienes hoy aquí me acompañan, que son representantes de organizaciones sociales, integrantes de la Promotora Nacional por la suspensión de la deuda pública, quienes hemos hecho un llamado a toda la población, a las mexicanas y a los mexicanos, para que apoyen esta iniciativa y podamos recabar firmas que muestren a los representantes del pueblo de México, que son los diputados y las diputadas, cuál es el mandato del pueblo de México, y que demuestren esos diputados y diputadas que efectivamente responden al mandato de la población. Y aquellos que hoy se dicen que quieren rescatar a México, pues rectifiquen, porque recuerden que el FOBAPROA lo aprobó la bancada del PRI en aquel 1997-96, con el apoyo y la complicidad de los diputados y las diputadas del PAN. Hoy se dicen que vienen a rescatar a México. Yo digo, pues lo primero es que le den un apoyo al pueblo de México y le resarzan lo que tanto le ha dañado. Para darles un ejemplo muy práctico del monto de recursos que significa cada año esta obligación de los diputados de asignar recursos para esta deuda FOBAPROA IPAB,
este 2023 tuvimos que asignar 54,000 millones de pesos para este rubro. Y para que tengan una idea clara de qué tamaño es este dinero, es exactamente el monto del presupuesto anual de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, la universidad más grande de México. De ese tamaño es el monto de recursos que año con año además se incrementan y se están destinando para esto que fue el robo más grande al pueblo de México y que hoy estamos en posibilidad de dejar de una vez por todas libre al pueblo de México de seguir pagando esta deuda impagable. Se han destinado más de 1 billón de pesos de un monto de una deuda privada que se volvió pública, que fue de 554,000 millones, es decir, hemos pagado prácticamente el doble y ¿saben qué? Todavía debemos 1 billón. Nos parece verdaderamente un agravio, una injusticia, un tema totalmente inmoral, ilegal, injusto, por cualquier lado que le veamos. Se hizo una proyección al 2070 para ver, siguiendo pagando esto, si bajaba la deuda. Pues quiero darles la mala noticia que no baja la deuda, que es impagable. Por ello, basta ya de seguir destinando recursos públicos para una deuda privada. Hagamos que ese recurso sirva para fortalecer el desarrollo, para fortalecer el sistema de salud, para impulsar mayores becas para discapacitados, becas para más jóvenes que están estudiando. Hay tanto en qué invertir que nos parece que ya es momento de ponerle un alto a este barril sin fondos. Por ello, le pediremos aquí a nuestro compañero Héctor que nos dé datos duros de cuánto estamos hablando de esta deuda. Gracias, buenos días, muy buenas tardes. La deuda del FOBAPROA es una herencia del neoliberalismo. El presidente López Obrador ha dicho que la deuda del FOBAPROA es un gran atraco a la nación. Esta deuda, como menciona la compañera diputada, originalmente era de medio millón de millones de pesos, era de 500,000 millones de pesos. Actualmente esta deuda es de más de 1 millón de millones de pesos. En estos años, desde 1995 a junio de 2023, hemos pagado por puros intereses de la deuda del FOBAPROA la cantidad de 600,000 millones de pesos. Es decir, ya pagamos la deuda del FOBAPROA y sin embargo, hoy debemos casi el doble. Debemos 1 millón de millones de pesos. Esta deuda es una deuda inconstitucional. Es una deuda de una minoría que los gobiernos neoliberales convirtieron en una deuda para las mayorías, en deuda pública. Esta deuda debe ser cancelada por el bien de todas y todos. Se nos dijo que esta deuda se iba a pagar en 30 años. Ya llevamos 28 años y la deuda está al doble. Hoy nos dicen que para fines de siglo se va a pagar la deuda, siempre y cuando la economía crezca al 4%. De manera que, si la economía no crece, la deuda va a persistir para el próximo siglo y la van a pagar las nuevas generaciones. Esto no es justo. Nos acaban de informar que los más pobres de México, el 20% más pobre de México, recibió de ingresos el año pasado 500,000 millones de pesos. La deuda del FOBAPROA es el doble. Esto significa
que el 20% de los hogares de México reciben menos ingresos que lo que se destina al pago de la deuda. El derecho internacional ha consignado a estas deudas como deudas odiosas, como deudas ilegítimas, que pueden y deben ser canceladas. Por eso, la promotora por la suspensión del pago de la deuda aplaude la iniciativa del PT por cancelar de una vez por todas esta terrible herencia del neoliberalismo, la deuda del FOBAPROA. Los gobiernos neoliberales no únicamente nos endeudaron con el FOBAPROA, nos endeudaron con una gran deuda interna y externa. La deuda del FOBAPROA es apenas 1 millón de millones de pesos. La deuda pública es de 14 millones de pesos y cada año se dan por intereses casi 1 millón de millones de pesos. La deuda pública en México está desangrando las finanzas públicas y eso impide que México crezca más rápido, que haya más empleos, que haya más salarios y que se beneficie al campo y a los pueblos originarios. La promotora por la suspensión del pago de la deuda aplaude esta iniciativa y también demandamos que se reestructure toda la deuda pública y se establezca una comisión auditora ciudadana para saber a dónde se fue los grandes créditos contratados por los gobiernos neoliberales. Y sí que hay que castigar a la alta corrupción, que se haga de una vez. Muchas gracias, compañeros. La promotora para la suspensión del pago de la deuda apoya firmemente la iniciativa del Partido del Trabajo de cancelar la deuda del FOBAPROA, con la cual se socializan las pérdidas privadas. Todos sabemos que el FOBAPROA fue causado por el robo del siglo. Ese dinero se lo robaron entre banqueros y funcionarios y ante el quebranto ahora estamos pagando nosotros esa deuda. Este año 54,000 millones de pesos. Las ganancias sí son privadas. El año pasado la banca rompió récord de récords ganando 226,000 millones de pesos. Este primer cuatrimestre volvió a romper récord y ganó 90,000 millones de pesos. Las ganancias son para ellas. En cambio, nosotros tenemos que estar pagando año con año su deuda. Esto es totalmente ilegítimo. Es una herencia del viejo régimen. En México la tradición secular ha sido que los gobiernos progresistas suspenden pagos que vienen del viejo régimen. Así lo hizo Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías. Benito Juárez se negó a pagar la deuda de los conservadores, Miramón y Zuluaga, y posteriormente del invasor Maximiliano. En la historia de México, todo gobierno progresista suspende pagos, audita la deuda y no paga a ciegas. Lo mismo hizo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, es imprescindible que se cancele esta deuda que, por cierto, ya está más que pagada, porque como aquí se informó, la deuda original fue de 564,000 millones de pesos y ya se pagaron cerca de 800,000 millones de pesos. Basta ya de este robo al pueblo y a la nación. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El pronunciamiento por el bien de todas y todos, ni un paso más al FOBAPROA, al pueblo de México, a la representación popular en el Congreso de la Unión, a la clase trabajadora de la ciudad y del campo. Hace casi 25 años en nuestro país se gestó una enorme crisis financiera provocada por los banqueros.
debido a su enorme avaricia y pésima administración. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió rescatarlos con recursos públicos de la nación y deuda externa, que entregó a través del Fondo de Protección al Ahorro Bancario, FOBAPROA. Con este rescate, el gobierno, con la mayoría de los legisladores del PAN del PRI y del PAN, convirtió deuda privada en deuda pública y condenó a las futuras generaciones a pagarla con recursos públicos que deberían destinarse a la educación, la salud, la vivienda, el campo, el medio ambiente, así como para abatir la pobreza. Este rescate bancario fue calificado con justa razón como el robo del siglo por el entonces líder opositor Andrés Manuel López Obrador. Los banqueros hicieron un negocio redondo, fueron rescatados con dinero del pueblo y luego vendieron sus bancos a la banca internacional, con lo que extrajeron al sistema financiero nacional, lo cual elevó el saqueo de nuestro trabajo y recursos naturales. Este gran daño al pueblo mexicano lo hemos denunciado desde finales del siglo pasado y hasta nuestros días. Ahora, en el marco de los cambios y propósitos de transformación en beneficio del pueblo, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, con respaldo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Protección del Ahorro Bancario. Esto fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de marzo de 2023, que deroga esta ilegítima obligación de pagar las deudas de los banqueros con dinero del pueblo. Debemos recordar que el FOBAPROA se convirtió en Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, en 1999, año en que la deuda era de 687.844 millones de pesos y a diciembre de 2022 aumentó a 962.369 millones de pesos. En abril de 2023 se han emitido bonos de protección al ahorro por 1.061 millones de pesos. Así la deuda sigue creciendo. ¿Le sigo? Entre el 2000 y el 2023 se cubrieron por servicio de la deuda la cantidad de 856.580 millones de pesos y no se abonó ni un solo peso al capital. Con ello se hubiese liquidado el adeudo. De estos pagos por servicio de la deuda, solo 235.007 millones de pesos, el 27%, lo aportó el sistema bancario y 621.573 millones de pesos, 73%, provino de recursos fiscales. El gobierno actual ha informado que la banca en México vive un gran apogeo. Así es. Por ello manifestamos nuestro beneplácito con la iniciativa de reformas a la Ley de Protección del Ahorro Bancario, que cancela y repudia el pago de una deuda privada que nunca debió ser convertida en deuda pública, mediante la derogación de los artículos 47 y 48, para que el sistema bancario asuma plenamente el pago de sus adeudos, dejando a salvo los derechos de los ahorradores y eliminando la aportación de recursos fiscales. Esto debe quedar claro, dejando a salvo los derechos de los ahorradores y eliminando la aportación de recursos fiscales. Esto es lo que busca la iniciativa. Exhortamos al respaldo en el Congreso de la Unión de esta reforma legal y esperamos que el actual gobierno apoye el no pago de una deuda que es inconstitucional, inmoral, ilegítima, odiosa y perjudicial al pueblo de México. Por derecho internacional, ninguna deuda de un grupo minoritario puede transformarse en una deuda de la mayoría. Los más de 1 millón de millones de pesos que implica la actual deuda del IPAB, más los intereses que genera cada año, deben emplearse, eso sí, en financiar el desarrollo nacional y el bienestar de la clase trabajadora. Ya basta de cobijar al capital financiero nacional e internacional.
Aspiramos a una auditoría integral de la totalidad de la deuda pública con participación ciudadana, pues la evidencia de oscuros orígenes y componendas de ilegítimos acuerdos de los pidiregas, del rescate carretero, de las asociaciones público-privadas, ha generado que la deuda actual sobrepase los 14 millones de pesos y que en lugar de disminuir se incremente año con año. Apoyamos la iniciativa de ley que rechaza el pago de la deuda del FOBAPROA y PAB. Este pronunciamiento puede ser suscrito en la página www.nomasdeudapublica.org. Las organizaciones que hasta el momento, además de una cantidad impresionante de ciudadanos y ciudadanas, han firmado este pronunciamiento son la Nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Comité de Usuarios de Energía Eléctrica de Nicolás Romero, la Fundación Gregorio AC, Ciudadanos en Derecho AC, Frente Ciudadanos Salvemos la Ciudad, La Otra Esperanza de Catepec, Movimiento Nacional Juvenil, Organización Popular Independiente AC, Coordinación Estatal de los Pueblos de Oaxaca, Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, Maya Sin Fronteras AC, Zona Maya de Quintana Roo, Movimiento Democracia Directa, Pueblos en Lucha por la Naturaleza y la Vida de la Cuenca del Valle de México, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer del Ejido del Pueblo de Xometla, Construyendo Comunidad, Confederación Mexicana de Cooperativas por la Emancipación Social, Movimiento Proletario Independiente, Deuda por Clima, Capítulo México, Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros Democráticos, Construyendo Comunidad, Colectivo Difundiendo Resistencias, Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS de Puebla C y la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. Gracias. Pues cerramos esta conferencia de prensa haciendo un llamado al pueblo de México para que a través de este link que se acaba de leer se puedan sumar a la exigencia para la suspensión del pago de la deuda del FOBAPROA y PAB con recursos públicos. Ni un peso más al FOBAPROA y PAB. ¡Que viva México! Gracias. Así es, amigos, como Mónica Soto, a nombre de la promotora por la suspensión del pago de la deuda, dijo que el FOBAPROA fue la estafa maestra del siglo pasado y su deuda sigue creciendo año con año, así como la cantidad de recursos que se destinan para su pago. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Que tengan un excelente día.